Empezamos con la entrevista, tema puntual. Se recuerda usted que ahora, a raíz de que Otto Pérez Molina quiere hacer las reformas constitucionales, los medios de comunicación están ahí en el abismo, cuestionando, sacando opiniones, sector privado y demás. La pregunta del millón, y por eso traemos aquí al expresidente, el señor Vinicio Cerezo. Segunda vez que usted está acá. Es un placer. Un placer, porque dicen que usted no va a cualquier programa y eso me hace a mí sentirme halagado. Es verdad. Presidente, ahí sí que la pregunta del millón. Todos querrán entender, como presidente Otto Pérez Molina, ¿qué será que lo motiva a hacer estas reformas constitucionales para iniciar? ¿Gana algo él en postura? Estratégicamente como político lo dejaría en la historia como cambió la Constitución después de tanto tiempo. ¿Cómo lo ve usted? Yo creo que hay que hacer una diferencia entre la primera propuesta del presidente para la reforma constitucional, que contenía una serie de temas que bien valían la pena discutirlas para una reforma constitucional, y la propuesta que el presidente entregó ahora al Congreso de la República. En la primera propuesta se tocaban una serie de temas que valía la pena discutirlas, ¿verdad? Incluso se dejaba la posibilidad abierta al proponer una Asamblea Nacional Constituyente a 3 meses plazo de la aprobación de las reformas, de la posibilidad de que se abriera las puertas a la reelección presidencial, aunque fuera después de un periodo, o para que alguno de los dos, el presidente o el vicepresidente, pudiera parparticipar. Como que dice Roxana, quería, digamos, ese artículo era para ella, pues. Yo no lo estoy diciendo, no, pero mucha gente lo pensó. No, nosotros lo escuchamos en algún lado. Y además se tocaban otra serie de temas francamente importantes, la posibilidad de una Asamblea Nacional Constituyente que abría las puertas a que sí se revisaran algunos temas de la Constitución que yo creo que se deberían de revisar, porque aquí hubo una reforma constitucional en 1993 que fue aprobada a pesar de que solo recibió el 13% de los votos de todo el país, pero que le interesaba a muchos sectores económicos o muchos sectores que querían influir políticamente en el país para que se aprobaran, y se hicieron una serie de reformas que complicaron el sistema, ¿verdad? Por ejemplo, prohibirle al Banco de Guatemala que le prestara dinero al gobierno con la excusa de que el gobierno no usara la maquinita para poder invertir sin ningún recurso, sin ninguna base ni ningún soporte, y que se pudiera producir inflación. Pero lo que hizo fue hacer el sector financiero el más poderoso del país y hacer que el Estado se endeude sistemáticamente con los bancos y vaya creciendo la deuda interna del país a un 13% de interés, lo que es muy dañino para la economía guatemalteca, porque quienes pagamos el 13% somos nosotros y no el gobierno. Esa es la verdad verdadera. Pero hizo otras cosas. Por ejemplo, el presidente de la Corte Suprema de Justicia perdió absolutamente el poder, porque ahora se tiene que elegir cada año. Y elegir cada año el presidente de la Corte Suprema de Justicia es una complicación, porque entran en elecciones internas todo el tiempo, divide a la Corte, disminuye su capacidad de administrar la justicia y echó a perder todas esas posibilidades de que se mantuviera un control más férreo y consistente sobre jueces y sobre todos los tribunales del país. Para mencionar solo algunas de las cosas, la presidencia de la República, al convertirse en una presidencia de 4 años, lo que sucedió es que se salió de todo el sistema centroamericano. En El Salvador siguen siendo 5 años, en Nicaragua siguen siendo 5 años, y entonces se perdió el ritmo de todas las elecciones regionales que fueran de la mano, digamos, que fueran de la mano todo el tiempo, ¿verdad? Y se puso un candado absoluto, porque originalmente se había puesto la posibilidad de una reelección presidencial, pero había que reformar la Constitución, pero había un mecanismo para reformarla. En esa época era correcto que no hubiera reelección presidencial. Por lo tanto, en la primera propuesta del presidente yo creo que se logró un objetivo, y es que se despenalizó la discusión sobre la conveniencia o no de una reforma constitucional. Pero en la segunda está tan limitada a ciertos aspectos de la Corte y del Congreso que yo creo que se perdió el sentido original. Que lo presionaron, al principio tenía no sé cuántos artículos, después salieron algunos sectores que le pusieron presión a Otto, y alguien decía, a mí se me hace que como que ese grupo selecto que empezó a hacer ese análisis de las reformas constitucionales, como que cada quien lo hubiera hecho por su lado, y que después hubieran unido el proyecto, y cuando se dieron cuenta pues habían algunas cosas que no estaban bien, eso es lo que mencionan algunos, o simplemente lo habían hecho a propósito. También algunos artículos muy cuestionables, y por eso es que la reducción ahora a 35 y 4 transitorios.
pero es el momento para hacerlo. Mire, ya después, la Constitución tiene 25 años de haberse aprobado, un poco más, 27 años, ¿verdad? Y entonces, después de 27 años, uno ya puede ver como jurista o como dirigente político o como expresidente o como funcionario de Estado si la Constitución puede merecer algunas reformas o no. Yo creo que en este momento sí se demostró, por ejemplo, que las reformas del 93, que fueron hechas menos de 10 años después de que se habían aprobado, sí causaron muchos problemas a la economía del país y provocaron algunos de los más graves problemas que estamos enfrentando en este momento. Por ejemplo, se protegió la tendencia a los grandes monopolios económicos. Y esos grandes monopolios económicos crearon dentro del país dos situaciones extremas. La primera es que la riqueza de Guatemala se concentró en el 5% de la población y en el 5% de las grandes empresas, que entonces al concentrarse el 90% de la riqueza en el 5% de las manos, produjo un enorme empobrecimiento de la clase media, que se queda sin oportunidades dependiendo de las tarjetas de crédito que lo están destrozando, sí. y en el sector popular se empobreció más el sector popular y condujo a la pérdida de la seguridad alimentaria, lo que ha creado los bolsones de miseria y los bolsones de hambrunas que se están produciendo en Guatemala. Presidente, ¿qué artículos le gustan, qué artículos le suenan, qué artículos cree usted puntualmente que serían buenos reformar? Porque usted ve que el sector privado dice, no, vámonos por las leyes ordinarias, pero como aquí no soy yo el que discute, sino usted con su experiencia como presidente político, pues tal vez nos puede abrir un poco los ojos. ¿Qué cree usted que es viable esa reforma que plantea al final Otto Pérez Molina? ¿Cree usted primero que se va a dar? Y si se da, ¿qué nos trae beneficio? ¿Qué artículos cree usted que son buenos en el tema de la reforma? Mire, yo creo que hay muchas dificultades de que se pueda dar la reforma. Porque la parte fundamental de la reforma, hay una parte muy importante de la reforma que es el reconocimiento